Nunca imaginé que mi propia familia me vendería como un animal de granja para salvar su honor. Llegué a España huyendo de un infierno, pero el verdadero tormento comenzó cuando me obligaron a casarme con una mujer que ni siquiera conocía, todo por unos malditos papeles que me permitieran quedarme. ¿Qué clase de amor es ese que te ata con cadenas invisibles, disfrazadas de tradición y supervivencia? Me llamo Jorge, y esta es la historia de cómo perdí todo lo que creí ser, solo para encontrarme en los brazos de un desconocido en Bilbao. Nací en un pueblo remoto de América Latina, donde ser gay no era una opción, sino un pecado que se castigaba con el ostracismo o peor. Mi familia, conservadora hasta la médula, me envió a España con la promesa de una vida mejor, pero con una condición: casarme con la hija de un amigo de mi tío para obtener la residencia. Es solo un trámite, decían. Después puedes hacer lo que quieras. ¿Pero qué quieres cuando tu identidad está prohibida? Llegué a Bilbao un día de lluvia torrencial, el cielo gris como mi alma. La ciudad me recibió con sus calles empedradas y el Nervión fluyendo impasible, ajeno a mis tormentos. Mi esposa se llamaba Ana, una mujer amable pero atrapada en el mismo enredo familiar. Nos casamos en una ceremonia fría en el ayuntamiento, sin besos ni promesas reales. Vivíamos en un pequeño apartamento en el casco viejo, fingiendo una vida conyugal que era una farsa. Por las noches, yo me acurrucaba en el sofá, soñando con hombres que nunca podría tocar, mientras ella lloraba en silencio en la habitación. El peso de la mentira me aplastaba día a día. En el trabajo, como mesero en un bar de pinchos, veía parejas heterosexuales riendo, besándose sin miedo, y sentía una envidia que me carcomía las entrañas. Porque yo no podía. Mi familia llamaba cada semana desde el otro lado del océano, recordándome mi deber. No nos defraudes, Jorge. Esto es por todos nosotros. ¿Pero quién pensaba en mí? En mis deseos reprimidos, en el vacío que crecía como un cáncer en mi pecho. Fue en ese bar donde conocí a Marcos. Entró una tarde soleada, con su sonrisa amplia y ojos oscuros que parecían leer mi alma. Era un bilbaíno de pura cepa, profesor de historia en la universidad, con una pasión por la cultura vasca que lo hacía vibrar. Pidió un chacol y un pincho de bacalao, y charlamos sobre el Athletic Club, el equipo local que unía a la ciudad. Su voz era cálida, como el sol que se filtraba por las ventanas. No sabía entonces que él sería mi salvación y mi ruina. Nuestra amistad creció lentamente, como una planta en terreno árido. Salíamos a caminar por el Guggenheim, admirando las curvas metálicas que reflejaban el cielo cambiante. Marcos hablaba de libertad, de derechos LGBT en España, de cómo el país había avanzado desde la dictadura. Yo escuchaba en silencio, mordiéndome la lengua para no revelar mi secreto. Aquí puedes ser quien eres, me dijo una vez, posando su mano en mi hombro. Ese toque inocente me electrificó, despertando deseos que había enterrado profundo. Pero la presión familiar no cesaba. Mi madre enviaba mensajes: Ana dice que no la tocas. ¿Qué pasa, hijo? ¿Cumple tu parte? Cada palabra era un puñal. Me sentía como un prisionero en mi propia vida, obligado a actuar un rol que me asfixiaba. Por las noches, me masturbaba pensando en Marcos, culpándome por mi debilidad. ¿Era yo un monstruo por desear lo prohibido? La sociedad española era progresista, pero mi herencia cultural me ataba con grilletes invisibles. Una noche, después de una cena con amigos de Ana, exploté en silencio. Ella me confrontó: ¿por qué no me miras como a un hombre miraría a su mujer? No pude mentir más. ¿Por qué no soy ese hombre?, susurré. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de ira, sino de comprensión. Lo sé, Jorge. Lo he sabido siempre. Esa confesión fue el primer hilo que se soltó en el tapiz de mi farsa. Marcos empezó a aparecer más en mis pensamientos. Íbamos al monte Archanda, desde donde se veía Bilbao extendida como un mapa de posibilidades. Él compartía historias de su vida openly gay, de marchas del orgullo en Madrid, de amores pasados. Yo envidiaba su libertad, mientras mi matrimonio me ahogaba. Si no eres feliz, cámbialo, me aconsejó. ¿Pero cómo? Divorciarme significaba perder los papeles, ser deportado de vuelta al infierno. La tensión crecía. Ana y yo vivíamos como roommates, pero la familia presionaba por un hijo. Es lo que se espera, decían.
Me imaginaba criando a un niño en una mentira, perpetuando el ciclo de dolor. Mi mente se nublaba con pensamientos oscuros. ¿Valía la pena vivir así? En el espejo, veía a un hombre roto, con ojeras profundas y una sonrisa falsa. Una tarde, Marcos me invitó a su casa en Deusto. Cocinado un marmitaco delicioso, y mientras comíamos, su mano rozó la mía. El mundo se detuvo. Jorge, sabes que me gustas, dijo con voz temblorosa. Mi corazón latió desbocado. Por primera vez, me permití sentir. Nos besamos bajo la luz del atardecer, y en ese momento, el universo se alineó. Pero la culpa me invadió inmediatamente. ¿Qué estaba haciendo? Traicionaba a Ana, a mi familia, a mí mismo. Esa noche, regresé a casa con el sabor de Marcos en los labios. Ana me miró y lo supo. Ve con él, dijo. Mereces ser feliz. Pero la realidad era cruel, sin el matrimonio, todo se derrumbaba. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, el éxtasis de descubrir el amor verdadero con Marcos, por otro, el terror de perderlo todo. Nos veíamos a escondidas, como amantes prohibidos en una novela decimonónica. En el parque de Doña Casilda, bajo los árboles centenarios, nos besábamos con urgencia, como si cada segundo fuera el último. Su piel contra la mía era un bálsamo para mis heridas abiertas. Pero la doble vida me consumía. En casa, Ana y yo manteníamos la apariencia, pero el silencio era ensordecedor. Ella había empezado a salir con un compañero de trabajo, un hombre heterosexual que la hacía reír de verdad. No te culpo, Jorge, me dijo una vez. Esto nunca fue amor. Sus palabras me aliviaron, pero también me recordaron mi cobardía. ¿Cuánto tiempo más podría seguir mintiendo? Mi familia intensificaba la presión. Mi padre llamó furioso, hemos oído rumores. ¿Estás viendo a un hombre? Eso es una abominación. Negué todo, pero mi voz temblaba. En Bilbao, la comunidad latina era pequeña y chismosa, alguien me había visto con Marcos. El miedo se instaló en mi estómago como una piedra. Soñaba con ser expulsado, vuelto a un país donde los gays eran perseguidos. Marcos, ajeno a la magnitud de mi secreto, me animaba a ser auténtico. España es un paraíso para nosotros, decía mientras paseábamos por la ría. Me hablaba de la ley de matrimonio igualitario de 2005, de cómo miles habían encontrado libertad. Pero para mí, inmigrante sin papeles estables, esa libertad era un lujo. No lo entiendes, le respondí una vez, frustrado. Si me divorcio, me echan. Sus ojos se ensombrecieron, ¿y yo? ¿No cuento? La culpa me carcomía. Pasaba noches en vela, reviviendo mi infancia, las palizas en la escuela por ser diferente, las oraciones forzadas en la iglesia para curarme. Mi madre siempre lo supo, pero lo negaba. Es una fase, decía. Ahora, en España, esa fase era mi esencia, y la reprimía por supervivencia. Un día, en el trabajo, un cliente homófobo me insultó al notar mi forma de caminar. Maricón, murmuró. Algo se rompió dentro de mí. Corrí al baño y lloré, golpeando el espejo hasta que sangraron mis nudillos. Marcos me recogió esa noche, curando mis heridas con ternura. No puedes seguir así, susurró. En sus brazos, encontré un refugio temporal, pero el Storm se acercaba. Ana me confrontó al día siguiente. Estoy embarazada, dijo. No era mío, por supuesto, era de su amante. Pero para el mundo, sería nuestro hijo. La familia celebraría, pero yo me hundiría más. No puedo fingir ser el padre, le dije. Ella asintió, entonces, terminemos esto. Pero el divorcio significaba la deportación. Marcos y yo pasamos un fin de semana en San Sebastián, escapando de la realidad. Caminamos por la playa de la Concha, el mar Cantábrico lamiendo nuestros pies. Cásate conmigo, bromeó él. Reí, pero la idea se clavó en mi mente. ¿Podía? España permitía matrimonios gay, pero mi estatus migratorio era precario. Al volver, la crisis estalló. Mi tío, que vivía en Madrid, vino a Bilbao. ¿Se lo dé tu amante?, gruñó. Si no lo dejas, te denuncio a inmigración. El pánico me invadió.
Imaginé perder a Marcos, volver a la opresión. Esa noche, discutí con él, no podemos seguir. Sus ojos se llenaron de lágrimas, ¿me dejas por miedo? Me sentí como un cobarde, un traidor a mí mismo. La depresión me envolvió, apenas comía, dormía poco. En el espejo, veía un fantasma. Ana, compasiva, me animó, lucha por lo que quieres. Pero el peso de la tradición me aplastaba. Poco a poco, la ira reemplazó al miedo. ¿Por qué debía sacrificarme por una familia que me usaba? En sesiones solitarias en la biblioteca, investigué opciones legales, asilo por orientación sexual, pero mi país no era lo suficientemente peligroso según las leyes. Frustrado, confié en Marcos. Ayúdame, le pedí. Juntos, planeamos. Él contactó a un abogado amigo, especializado en derechos LGBT. Hay esperanza, dijo. Pero el proceso sería largo, incierto. Mientras, la tensión con mi familia crecía. Llamadas diarias, amenazas. Vuelve a casa si no cumples, decían. Una tarde, en el mercado de la Ribera, Marcos y yo nos encontramos por casualidad. Su mano en la mía fue un acto de rebeldía. Alguien nos vio, los rumores volaron. Esa noche, Ana me dio un ultimátum, elige tu vida o la nuestra. Elegí huir temporalmente. Me quedé en casa de Marcos, oculto como un fugitivo. Allí, por primera vez, hicimos el amor sin culpa, nuestros cuerpos entrelazados en una danza de liberación. Pero la realidad llamaba, mi visa dependía del matrimonio. El punto de quiebre se acercaba. Mi padre anunció su visita. Vendré a enderezarte, dijo. El terror me paralizó. ¿Qué haría? La llegada de mi padre fue como un terremoto que sacudió los cimientos de mi frágil existencia. Bajó del tren en la estación de Abando, con su maleta vieja y una expresión de hierro forjado. Hijo, hemos venido a salvarte, dijo, pero sus ojos decían a controlarte. Mi madre lo acompañaba, con lágrimas prefabricadas. Nos reunimos en el apartamento, donde Ana fingió normalidad, pero el aire estaba cargado de electricidad. La cena fue un interrogatorio. ¿Por qué no hay nietos aún?, preguntó mi padre. Mentí, pero él olfateaba la verdad. Sé de ese Marcos. Es una aberración. Mi corazón se aceleró. Negué, pero mi voz falló. Mi madre intervino, Jorge, recuerda tu deber con Dios y la familia. Sentí náuseas. ¿Dios? El mismo que supuestamente me creó así. Esa noche, escapé a casa de Marcos. No aguanto más, sollocé en sus brazos. Él me calmó, pero la semilla de la rebelión germinaba. Confrontémoslos, sugirió. Pero el miedo me atenazaba, perderlos significaba perder mi ancla, por tóxica que fuera. Los días siguientes fueron una tortura sutil. Mi padre me seguía al trabajo, vigilando. En el bar, me susurraba, termina con eso o te llevo de vuelta. La humillación ardía. Clientes notaban mi tensión, perdí propinas. Ana, embarazada visiblemente, se distanciaba, esto nos afecta a todos. Marcos sufría conmigo. En nuestras reuniones clandestinas en el puente de Zubizuri, hablábamos de futuro. Podemos casarnos una vez divorciado, dijo. Pero el abogado advirtió, el proceso de asilo toma meses, arriesgas deportación. La incertidumbre me devoraba. Internamente, me desmoronaba. Flashbacks de mi juventud, el primo que me besó a escondidas, solo para negarlo y golpearme después. La iglesia donde el sacerdote me exorcizaba con rezos. Ahora, en España, tierra de libertad, seguía encadenado. ¿Era yo el problema? Una discusión explosiva ocurrió en el apartamento. Mi padre encontró una foto mía con Marcos en mi teléfono. Pecador, gritó, lanzándome el aparato. Mi madre lloraba, te hemos dado todo. Algo se rompió. Me habéis dado cadenas, respondí. Por primera vez, verbalicé mi dolor. Soy gay, y lo he sido siempre. Este matrimonio es una farsa. El silencio fue ensordecedor. Mi padre palideció, no eres mi hijo. Salió dando un portazo. Mi madre se quedó, susurrando,
podemos curarte. Rechacé, no hay cura para quien soy. Lloré esa noche, un llanto catártico que lavó años de represión. Ana me apoyó, haz lo que debes. Iniciamos el divorcio amigable, pero inmigración me notificó, revisión de estatus. El pánico regresó. Marcos me sostuvo, lucharemos juntos. La Vica CHAM se convertía en tormenta. Amigos latinos me evitaban, rumores corrían. En el trabajo, el jefe me miró con lástima. Me sentía expuesto, vulnerable. Pero también, liberado. Por primera vez, caminaba erguido, sin esconder. Mi familia se fue, dejando un vacío. Llamadas cesaron, era como si hubiera muerto. El dolor era agudo, pero necesario. En terapia, que Marcos me recomendó, exploré mi trauma. Has vivido en negación, dijo el psicólogo. Asentí, desenterrando capas de vergüenza. Con Marcos, nuestra relación profundizaba. Vivíamos momentos de intimidad pura, cocinando en su cocina, riendo de tonterías. Él me presentó a su familia, abierta y aceptadora. Su madre me abrazó, bienvenido. Lágrimas rodaron, era la familia que nunca tuve. Pero la amenaza pendía. Una carta de inmigración, audiencia en un mes. Si perdía, adiós España, adiós Marcos. La ansiedad me consumía, perdí peso, insomnio. Marcos planeaba, solicitemos unión civil para apoyarte. La DNN alcanzaba su pico. En una marcha del orgullo en Bilbao, participé por primera vez. Bandera arcoíris en mano, grité mi verdad. Marcos a mi lado, besándonos públicamente. Fue empoderador, pero temía repercusiones. Una noche, solo en el apartamento vacío, Ana se mudó, contemplé el suicidio. Pastillas en mano, llamé a Marcos. No lo hagas, suplicó. Corrió a mí, salvándome. Eres mi familia ahora. El turning point se acercaba, inexorable. La audiencia de inmigración fue el abismo al que me asomé. En la sala fría de Madrid, con un juez impasible, expuse mi caso: persecución por orientación sexual en mi país natal, matrimonio de conveniencia fallido. El abogado presentó evidencias, testimonios, artículos sobre violencia homofóbica. Pero el juez dudaba, ¿pruebas concretas? Marcos testificó: Jorge es mi pareja, lo amo. Sus palabras me fortalecieron, pero el veredicto pendía. Días de espera fueron agonía. Caminaba por Bilbao como un fantasma, el nervión reflejando mi turbulencia interna. Entonces, el golpe, denegado temporalmente. Necesitas más pruebas. El mundo se derrumbó. Lloré en brazos de Marcos, sintiéndome derrotado. ¿Y ahora?, pregunté. Apelamos, respondió. Pero el tiempo corría, mi visa expiraba. El turning point llegó una noche tormentosa. Mi ex-suegro, furioso por el divorcio, me denunció anónimamente. Policía llamó, investigación por fraude matrimonial. Pánico puro. Ana, leal, negó todo, pero el daño estaba hecho. Chocado, confronté mi pasado. Llamé a mi madre, me habéis destruido. Ella sollozó, lo hicimos por amor. Eso no es amor, repliqué. Corté, liberándome. En el fondo del pozo, encontré claridad. Casémonos, le dije a Marcos. No por papeles, sino por amor. Aceptó, y planeamos una ceremonia simbólica en el ayuntamiento de Bilbao. Pero la crisis escaló. Recibí una orden de deportación. 2 semanas para irme. El dolor fue visceral, vómitos, migrañas. Marcos luchaba, contactos en ONGs LGBT, peticiones. No te dejaré ir. En esa oscuridad, mi mente se quebró. Recordé abusos infantiles, rechazos. Soy indigno, pensé. Marcos me sacó, eres perfecto. El clímax se avecinaba, pero primero, el nadir, intenté huir solo, para no arrastrarlo. Lo encontré esperándome en la estación. Juntos o nada, dijo. Regresamos, unidos. El clímax explotó en una confrontación familiar virtual. Mi padre, en videollamada, rugió: vuelve o te desheredo.
Respondí, no quiero tu herencia envenenada. Soy gay, y amo a Marcos. Silencio, luego, estás muerto para mí. Dolor agudo, pero catarsis. Corté lazos, libre al fin. Con Marcos, nos casamos en una ceremonia íntima. Amigos testigos, arcoíris por doquier. Te elijo, juré. Lágrimas de alegría. El abogado usó esto para apelar, prueba de relación genuina. La deportación se suspendió temporalmente. Vivimos en tensión, pero juntos. Marcos me mostró Bilbao de nuevo, fiestas en Astenagusía, bailes en la plaza. Ana dio a luz, visité al bebé como tío. Gracias por liberarnos, dijo. Mi familia pagó, aislamiento, remordimiento. Mi madre llamó arrepentida, te extraño. Cambia primero, respondí. Curé heridas en terapia, aceptándome. Marcos era mi familia real. Los meses post-clímax trajeron paz frágil. Gané asilo, papeles en mano, respiré libre. Bilbao se convirtió en hogar, caminatas por el casco viejo, cenas con Marcos, familia. Reflexioné, del matrimonio forzado a amor verdadero. La familia biológica se distanció, pero encontré una elegida. Un día, en Archanda, miré la ciudad, aquí encontré lo que nunca tuve. Marcos sonrió, nosotros. La vida continúa, con cicatrices, pero auténtica. ¿Vale la pena el dolor por la libertad? Sí, 1000 veces. En el espejo, veo a un hombre entero. Y eso basta.